Gracias, presidente. Mire, yo la verdad es que cada día me aterro más de lo que pasa en este país. Y me aterro porque la doble moral, ¿sí?, las mentiras y la farsa con la que se maneja este país no puede llegar a las condiciones en las que estamos hoy en Colombia. Lo primero es que a mí no me caen ninguna de las afirmaciones que se han planteado aquí en el sentido de pretender que políticamente logramos algún beneficio, algún triunfo o que fuimos a celebrar no sé qué, porque son afirmaciones por demás mentirosas, son afirmaciones irresponsables. Tengo la virtud y la fortaleza humana de estar donde más sufre la gente en este país, donde tal vez muchos congresistas de Colombia y de esta comisión no pueden dar fe de su trabajo y de su conciencia porque tienen otra forma de pensar y la respeto. Pero lo que sí no se puede decir acá hoy es que por culpa de los indígenas el Cauca y Nariño están fracasados. Eso es una gran mentira. Y esa gran mentira tenemos que irla desvirtuando con hechos absolutamente reales y concretos. El DANE, que no es una entidad adscrita al Polo Democrático, ni tampoco es de izquierda, hasta donde yo me doy cuenta, presenta unas cifras escandalosas del departamento del Cauca y si quisiera de Nariño. Necesidades básicas insatisfechas en Almaguer, el 51% de la población en la cabecera y el 92% en la zona rural. Argelia, 100% de la población con necesidades básicas insatisfechas en la cabecera y 100% en la zona rural. Balboa, 40% de la población con necesidades básicas insatisfechas sin resolver, 70% de la población con necesidades básicas insatisfechas sin resolver. El Tambo, 34% en la cabecera, necesidades básicas insatisfechas sin resolver. La zona rural, 60%. Guapi, 97% de la población con necesidades básicas insatisfechas o sin resolver. Y la zona rural, 73%. López de Nicay, 57% de necesidades básicas insatisfechas sin resolver. Mercaderes, 38%. Piamonte, 100%. Puracé, 44%. Santa Rosa, 67%. En fin, podría quedarme aquí mencionando las condiciones de miseria en las que vive la gente en el departamento del Cauca, según aquí, por culpa de los indígenas. No, esto no es por culpa de los indígenas. Esto es por culpa de la corrupción y la vagabundería por la que han manejado este gobierno y estos gobiernos, históricamente. Y voy a traer un ejemplo de uno de los peores hechos de corrupción que hemos tenido en este país, al cual no se refirieron aquí algunos senadores de la República, y me refiero a agroingreso seguro. Y voy a hacer una propuesta a esta comisión, señor presidente, y la próxima semana la traigo, para que la Contraloría nos certifique, primero, o nos certifique no, haga la investigación que tiene que hacer. Al CRIC, estoy de acuerdo, y a la UNIC, estoy de acuerdo, pero también la hagan a muchas empresas que se robaron los dineros del Estado y que aquí hoy lo ocultan, porque la corrupción es mala, venga de donde venga. Y eso tenemos que planteárselo a este país, y me refiero a empresas que, según información de algunos medios de comunicación, se quedaron con los dineros de agroingreso seguro, y me estoy refiriendo a poderosos ingenios del Valle del Cauca, Ingenio Central Castilla S.A., Compañía Agrícola San Felipe, Central Castilla, 1.400 millones, Hacienda La Cabaña, 1.640 millones, Ingenio del Cauca, 4.224 millones, Ingenio Pichichi, que por cierto, yo quisiera saber si este Ingenio Pichichi, ¿dónde figura dentro de los financiadores, inclusive de la campaña del expresidente
Álvaro Uribe Vélez, registran el nombre de una señora que se llama, no sé si tenga que ver con algún senador de esta comisión, ¿no? Matilda Cecilia Cabal Madriñán, ¿sí? Como parte de los grandes beneficiarios de Agroingreso Seguro, porque aquí tenemos que, si vamos a sacar las cosas, saquémoslas todas, ¿sí? Saquémoslas todas, ¿no? Porque de lo que se trata es que justamente en este país no haya corrupción. Y si claro que es corrupción, porque finalmente yo financio una campaña a un presidente de la República, gana la presidencia y posteriormente yo le doy un beneficio en el sector agrario, ¿cierto? Para que prosperen los pobres ingenios de nuestro país, que por cierto hay varias acusaciones que se tienen que plantear en este tema, y pienso que la investigación que tiene que generar, presidente, yo le pido que me ayude porque no, me están saboteando la intervención y eso no sé, yo aquí he estado callado todo el tiempo escuchando a Raimundo y todo el mundo y no. Continúe, señor senador. Entonces creo que tienen que pasar la situación de investigación por ese lado. Voy a presentar una proposición para que el país conozca también esa verdad, ¿sí? De la corrupción de grandes empresas de este país con dinero del Estado, que por cierto tienen a un exministro del gobierno del presidente Uribe huyendo de la justicia colombiana. Entonces creo que tenemos que llegar allá, porque la corrupción no se puede plantear para un lado y para el otro nos quedamos callados. No, la corrupción vamos a enfrentarla en todos los escenarios que se estén presentando en nuestro país. Pero ¿a dónde quiero llegar, señor presidente? Miren, yo creo que incendiar más este país como se está planteando hoy no es bueno. El planteamiento que hoy seguimos haciendo los que amamos la paz, lo que estamos de acuerdo con el diálogo, es muy diferente a lo que se plantea hoy en el sentido de determinar que se debe hacer el uso legítimo de la fuerza del Estado. Yo, señor ministro de Defensa, quiero decirle algo de manera particular. Señor ministro, utilizar la fuerza pública para despejar esa vía, lo notifico el día de hoy, podría generar una gran tragedia, una gran barbarie en este país, innecesaria. Le planteo que hable con el señor presidente y planteo el desalojo por la fuerza pública por los hechos que he conocido y que he visto en estos últimos días, donde más de 11 personas han muerto. Desafortunadamente, ese camino que lo impulsan a usted y que impulsan al presidente de la República a que desaloje al costo que sea, ese no es el camino. El camino es el diálogo. Y el diálogo debe conllevar definitivamente a resolver un conflicto que históricamente se creó. Pues claro que a nosotros también nos duele lo que está pasando con los ciudadanos de Popayán, o lo que está pasando con los ciudadanos de Santander, de Quilichao, o de Miranda, o de Corinto. Pero es algo que históricamente no le ha dolido al Estado colombiano. Hoy les duele porque finalmente entienden de que hay un reclamo justo, en mi concepto, en mi conciencia, de unos colombianos que históricamente han sido olvidados, de unos colombianos que han soportado el rigor de la guerra y de la violencia, como el pueblo campesino o el pueblo indígena de esta zona, como lo soportan hoy muchos pueblos indígenas de Colombia, o como lo soportan hoy muchos pueblos indígenas, campesinos, perdón, de nuestro país. Lo que quiero significar hoy es que en este país se ha convertido, para la extrema derecha, protestar se ha convertido en que los que protestan son sinónimos de terroristas, de bárbaros, y es sinónimo de que en este país definitivamente los que reclaman sus derechos no les queda otro camino distinto que salir a la protesta pacífica en Colombia. Yo también condeno los hechos que se han planteado aquí en esos videos. Yo rechazo esas formas de violencia, que traten de incendiar un bus, lo rechazo, que traten de incendiar una tractomula como pasó allí, lo rechazo, y para eso están las autoridades, para que intervengan. Y quiero terminar, señor presidente, con un video de 1 minuto también, para que el país conozca cómo
los pueblos indígenas y los pueblos campesinos de este país han sido masacrados desde el mismo Estado, desde nuestra misma fuerza pública, desafortunadamente, para que el país entienda que este teatro de guerra y de violencia que se tomó al país definitivamente se tiene que acabar, y no es forzando a las autoridades o a la fuerza pública de que arremetan con la fuerza pública, no. El diálogo debe ser el camino. Así como se logró un acuerdo con la guerrilla de las FARC y se desmontó una guerra por más de 60 años, es muy importante que este acuerdo con los pueblos indígenas, que no solo reclaman tierras como dicen aquí, reclaman escuelas, reclaman hospitales, reclaman vías como las 4E que tienen los grandes empresarios de este país, que reclaman agua potable como la